Bueno, continuando el panel de destinos turísticos inteligentes con tecnología, tenemos a Patricio Pagani, quien es fundador de Black Puma, compañía especializada en soluciones de Big Data e inteligencia artificial, inversor ángel en tecnología y movilidad. Adelante, Patricio. Bueno, muchas gracias, Nisleida. Y siguiendo la presentación de Rafael, yo voy a... creo que Claudio está con el micrófono prendido. Voy a presentarles como uno o dos niveles para arriba de lo que estuvimos viendo en detalle con Rafael, porque mi presentación habla mucho sobre Big Data y sobre Thick Data y sobre datos y cómo esto se entiende en el contexto de turismo. Así que para hablar de inteligencia artificial vamos a empezar hablando un poco de futuro, y cuando hablamos de futuro normalmente en este contexto hablamos del mundo VUCA muchas veces, de un mundo volátil, incierto, complejo, ambiguo, donde lo que nosotros planificamos y lo que tenemos que terminar haciendo divergen porque la situación cambia y como todos sabemos lo que pasó este año, nunca pudo ser más cierta esta realidad de un mundo en el que tenemos que estar preparados para adaptarnos porque la realidad va cambiando muy rápido. Entonces, el futuro no es lo que solía ser, es un estudio que habla de esto en el contexto de lo que está pasando con la automatización de las distintas industrias en el mundo y de qué manera estas industrias se están adaptando a esta velocidad de automatización. Y el turismo no es ajeno a esta tendencia de la automatización. El futuro no es lo que solía ser, implica que hay una cantidad de trabajos en el mundo que están en distintos grados de riesgo de automatización a través de herramientas como la inteligencia artificial. Y frente a esto, la manera en que está respondiendo las sociedades y las industrias es en su mayor parte negando que esto vaya a ocurrir, ¿sí? Entonces, si esta es una encuesta de este año, de si piensa que su trabajo será reemplazado por software o robots en los próximos 20 años, todavía más de 3 personas de cada 4 dicen que no hay forma de que eso ocurra, mientras que estamos viendo que esto sistemáticamente y en todas las industrias es algo que está pasando. Con lo cual, tenemos en esta percepción imaginaria de cómo va a ser el futuro, una percepción como muy negativa y conflictiva de lo que nos va a estar pasando cuando miramos para adelante. Y de vuelta, para ejemplo, basta lo que nos está pasando a todos en los distintos contextos este año para entender por qué tiene cierta lógica que nuestra proyección hacia el futuro normalmente se dé con un sesgo negativo. Pero creo, y vamos a ver, que hay un montón de oportunidades que nos brinda la tecnología respecto de lo que va a venir. Lo que sí es seguro es que el impacto de lo que va a venir de la automatización va a ser desparejo. Aquellos que estemos acumulando datos, como nos mostró Rafael, una excelente herramienta para tomar mejores decisiones. Aquellos que estemos acumulando datos para ayudar a la gente a tomar mejores decisiones van a quedar mejor parados que aquellos que no nos estemos tomando el trabajo de hacer esto, ¿sí? Y para redondear esta idea y ya pasar a algunos ejemplos puntuales, me gusta siempre citar en mis charlas a Jack Ma, que es el fundador de Alibaba, que dice que sabiendo que no se puede predecir lo que va a pasar mañana, los líderes que entienden este mundo
se enfocan en diseñar su propio futuro. Y para diseñar tu propio futuro, lo que tenés que tener es buenos datos, ¿sí? Porque la estrategia de diseñar con el estómago y con la intuición cada vez se utiliza menos en las grandes corporaciones y en las grandes organizaciones. Con lo cual, es fundamental tener una buena cantidad de datos de manera de poder ayudar mejor a las decisiones y a lo que quiero diseñar para mi propio futuro. Entonces, voy a pasar a algunos ejemplos de casos de uso de automatización y de inteligencia artificial en turismo. Y antes les quería ofrecer una conceptualización, porque cuando hablamos de inteligencia artificial, uno piensa en un montón de cosas y es difícil encontrar a veces un norte para entender qué es lo que es la inteligencia artificial y cómo se organiza las distintas soluciones de inteligencia artificial. Entonces, yo siempre uso la conceptualización de Hassabis, que es uno de los padres de la inteligencia artificial, y que le habla de la inteligencia artificial y las soluciones divididas en tres grandes mundos. El primero, que es el de la comunicación neurolingüística o las interfaces entre el humano y la máquina, ¿sí? Y todas las soluciones que vemos de lo que se llama computer vision, que es de qué manera las computadoras pueden reconocer lo que ocurre en el mundo real, ¿sí? Las soluciones de reconocimiento facial, por ejemplo, tienen que ver con este tipo de soluciones, y todo lo que es reconocimiento de texto y de voz, es una de los segmentos de inteligencia artificial que con mayor velocidad está creciendo en los últimos años. Después el segundo es el segmento en el cual nos enfocamos nosotros en la empresa, que es el de la representación del conocimiento. Y es del que se habla menos, ¿sí? Que trata de explicar y de entender de qué manera yo represento computacionalmente lo que ocurre en el mundo real para poder procesarlo. Y el tercero, para terminar esta conceptualización, es lo que llamamos Machine Learning. El 90% de los proyectos de inteligencia artificial hoy tienen que ver con Machine Learning. Pero sería imposible pensar en soluciones de Machine Learning sin un buen sistema de interfase con las computadoras y representación del conocimiento. Entonces, la mayor parte de los proyectos de inteligencia artificial se encuentran en un estadio previo a la disrupción, digamos. Hay muchos clientes que los describen con cierto tono de decepción o de que no están entregando el valor que los clientes estarían esperando o que les prometieron a la hora de armar el proyecto, y eso tiene que ver con una complejidad de datos. Hablaba Rafael de los datos que son necesarios para tomar buenas decisiones, y montar esta estructura de datos muchas veces son procesos que llevan muchísimo tiempo y que en general, hasta pensado desde un organismo estatal, es algo que se comparte entre múltiples actores. Hay actores privados, actores públicos, que necesitan desarrollar una estrategia de datos de manera de que se monten arriba de ella buenas soluciones. Y entonces, vamos a ver, voy a pasar 2 slides rápido. Relacionado a qué tipo de cosas, para qué se está utilizando en el sector la inteligencia artificial como soluciones específicas, y el tipo de soluciones son similares a las que se aplican como metodología en todas las industrias, ¿sí? No sé, uno de nuestros clientes, que es McDonald's, hace personalización de los menús que tienen para de manera más precisa llegar
a los consumidores que tienen hijos o a los consumidores que les gustan las ensaladas, etc. De la misma manera, en turismo están empezando a descubrirse soluciones que ayudan a la preparación del viaje, que ayudan a la personalización y a las recomendaciones, que invitan a tours virtuales. La solución en estos casos, y rebobino a lo que veníamos hablando desde el principio de la charla, va a ser tan buena como los datos que hayamos podido acumular de las personas y sus preferencias. Es decir, los límites de la personalización para los jugadores en turismo están dados por los datos que tengo disponibles y a los cuales puedo acceder, porque existe un sinfín de dificultades relacionadas con privacidad de datos, acceso que yo tengo a conectarme en forma directa con la gente. Normalmente esto suele hacerse a través de las plataformas de operadores grandes de turismo, y ellos sí tienen un vínculo con el usuario, pero el operador final no lo tiene. Y vemos exactamente las mismas cosas que ocurren en el ámbito del turismo que les ocurren a la mayor parte de los clientes en todas las industrias, ¿no? La gente que trabaja en consumo masivo tiene dificultades. Si te venden bebidas, tienen dificultades porque ellos le venden al retail que le vende a los consumidores. De la misma manera, esa falta de datos de exactamente qué es lo que ocurre en el momento de la compra y la relación uno a uno con consumidor es la misma que tienen como dificultad de estrategia los operadores turísticos. Y bueno, este era otro ejemplo, ¿no? Del último de los puntos, que algunas compañías están empezando a reemplazar brochures de papel con headsets de realidad virtual. Obviamente que si yo tengo una invitación o un brochure hecho en papel, eso no tiene manera de ser personalizado. Una de las ventajas infinitas de lo virtual es que lo puedo customizar, ¿sí? Desde cambiarle el color a hablarle de otra manera en función de quién sé que es al que le está llegando el mensaje. Y con esto tengo un par de ejemplos más relacionados con turismo y con los distintos aspectos que estábamos hablando de soluciones. Algunos que seguramente tienen un tinte positivo y algunos que tienen un tinte de negativo. En Gatwick, a fines del año pasado, se comenzó a usar reconocimiento facial. ¿Se acuerdan que hablé de Computer Vision? Reconocimiento facial para hacer el abordaje en el aeropuerto, y esto está acelerando muchísimo las colas en los aeropuertos, pero tenemos con la misma tecnología problemas de que si la tecnología de reconocimiento facial tiene posibilidad de fallar, y a veces falla, un falso positivo, en ese caso que te identifiquen con alguien que no sos, pero hizo algo problemático, es realmente complicado, y ya han habido casos de personas que fueron detenidas simplemente por un error de un algoritmo que en el caso de la izquierda funciona muy positivamente para acelerar las colas en el ingreso a un aeropuerto, y en el lado de la derecha, mal implementados o mal aplicados, mal utilizados, pueden generar muchos problemas para los ciudadanos. Entonces, bueno, mi conclusión es que, como todo, la tecnología en la industria que estamos hablando puede tener cosas muy buenas en general relacionadas con la posibilidad de que el oferente adapte a nosotros sus servicios y sus productos. El lado negativo yo no lo veo tanto como la automatización, es decir, la pérdida de trabajos que eso podría implicar. Me parece que eso es mucho menos como conflicto relativo a
lo complicado de, de cómo manejar la privacidad de los datos y el impacto que eso puede tener si está mal manejado. Y con esto cierro. Muchas gracias, Patricio. La verdad fue muy interesante ver cómo desde Black Puma pueden ayudar a personalizar la experiencia del consumidor final y también cómo pueden aportar ante el contexto actual. Me preguntaba rápidamente, para pasar al siguiente orador, era si puedes recordar cuáles eran los servicios de inteligencia artificial y Big Data que ofrece Black Puma, si puedes como puntualizarlo para que nos quede a los espectadores. Sí, nosotros en general, dependiendo del cliente, lo que hacemos es ayudarlos a desarrollar una estrategia de datos personalizada. Es decir, en en los casos estos que estuvimos hablando, sería armar, pensando en la base de clientes que tenés, una segmentación de preferencias de esos clientes y ver de qué manera dentro de las limitaciones que cada operador tiene, ¿sí? Porque hay veces que uno puede personalizar el producto y a veces que no lo puede personalizar, pero personalizar podría ser algo tan sencillo como tener una estructura diferenciada de precios o un distinto enfoque de la comunicación. Siempre una comunicación con un mayor nivel de personalización tiene un impacto exponencialmente mejor que una comunicación general. Y vuelvo para atrás, si no tenemos los datos, muchas veces, por eso hablo de estrategia de datos, no de una solución, no tenemos una solución del estante. Cuando no están los datos, no es que no se pueda hacer nada, lo que se puede hacer es ver de qué manera se desarrollan esos datos. En este momento hay muchas estrategias de intercambio de datos, inclusive con competencia, armando como unos marketplaces virtuales de intercambio de datos, donde por ahí 5 cadenas hoteleras se juntan y pueden compartir datos a alto nivel de sus clientes, por ahí no el email, porque eso no lo harían, pero sí los perfiles de visita y las actividades que hacen, de manera de que si todos los compartes entre todos, tienen más información que antes de compartirlos y se pueden hacer estrategias. Entonces, esto es. Ok, sí, claro, se adaptan al perfil del prestador turístico. Muchísimas gracias, Patricia, y esperamos contar contigo para otro evento. Un gusto.